Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, al que pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Me van a perdonar que diga que o vamos a tener que ponernos de acuerdo o vamos a tener que poner un director de canto, porque ahora entonaron 3 aleluyas diferentes y los cantaron al mismo tiempo. Me va a salir simpático de internet, porque lo recoge todo. Y a lo mejor van a decir que el padrecito tiene la culpa. Hay que ponerse un poquito, si alguno siente de parte del Señor que va a dirigir el canto, nada importa que se lo diga el padrecito antes de la misa y que le diga cuáles siente que hay que cantar, y nada importa que dirija el canto. 18 de diciembre, segundo día de preparación inmediata al nacimiento del Señor. Y hoy nos dice la Iglesia con toda la palabra: le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, le chine a quien le chine, que el nacimiento del Señor es una liberación. Es liberar. Y no una liberación de esas de mentira, liberación de esas de comedia. Es toda una auténtica liberación. No puede menos decir Jeremías, primera lectura, que van a ser un vástago de David, van a ser un rey, van a ser un caudillo, van a ser un gobernante que va a llegar al pueblo liberándolo de todos los males, sobre todo los males que han pesado más sobre la humanidad. Ya no va a decir bendito el que lo sacó del yugo de Egipto, o bendito el que lo sacó del yugo del país del norte, una relación a Siria y al primer exilio, o de cualquier otro país. Más bien, bendito el que hace todas las cosas nuevas, libera a profundidad. Padre, pero eso que está diciendo parece político, total. La política solo es una parte de la existencia del ser y anda muy desviada. Y tiene que orientarse para tener a Jesucristo por cabeza. No al cura, no a la monja, a Jesucristo. Damos gracias al Señor que el presidente Obama escuchó la súplica del Papa Francisco y está dando unos pasos para restablecer la normalidad de relaciones con Cuba. Y es lo que dijo el presidente Obama
el Papa Francisco me rogó que restableciera las orientaciones. Padre, pero eso es político. Sí, pero no partidario. Eso es caminar en la línea de lo que quiere el Señor de nosotros. Ni modo que alguno sea tan loquito que piense que con eso el Papa se va a postular para presidente de los Estados Unidos o para presidente de Cuba. Se habla en lenguaje que pueda ser comprendido, pidiendo que se corrijan las cosas que están equivocadas. También de las relaciones internacionales. Lástima que en la historia cercana hay tantas y tantas cosas que todavía no le han hecho caso al Papa, es decir, la voz de Jesucristo que habla en la boca del Papa. No tendríamos guerra, no tendríamos estas horribles desigualdades económicas, no tendría. Padre, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Por amor, liberarnos del yugo que nos esclaviza. Lo repito, del yugo que nos esclaviza. Es lo que hemos rezado en la primera oración. Los que aún tienen bajo el yugo del antiguo pecado. Y el antiguo pecado básicamente es ponerme yo antes que el bien de los demás. Padre, ¿qué está diciendo? Aplíquenlo a la familia. ¿Cuáles son los pleitos de la familia? Que uno quiere mangonear y los otros no se dejan mangonear. Que uno quiere hacer su capricho y los otros normalmente se oponen a semejantes majaderías. ¿Y cómo se arregla? Poniendo al amor primero y por delante, es decir, poniendo como cabeza a Jesucristo. Y lo podríamos decir de otras esferas donde nos movemos y existimos y somos. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto. No hay nada más político que una liberación de un pueblo que estaba bajo el yugo de esclavitud de otro, sino que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los más países donde los había dispersado y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Y la pregunta: ¿y cuál es nuestra propia tierra? La nuestra. ¿Cuál es nuestra propia tierra? Cierto que se aplica a los millones de nicaragüenses que están aún en el exilio, regados Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, México, Estados Unidos y otros países. Pero se aplica sobre todo a que nuestra propia tierra, no nos olvidemos, es el cielo. Nuestra propia tierra es el cielo. Y tendríamos que vivir ya aquí, de adelantado, los bienes del cielo, los valores del cielo, que no niegan ningún valor que sea auténticamente humano, sino que lo potencia, lo eleva y lo fortalece. Pero nuestra propia tierra, nuestra auténtica ciudadanía es el cielo. El bautismo nos hizo hijos de Dios. Ya éramos criaturas suyas
por la creación, imagen y semejanza de Dios. El bautismo nos convirtió en hijos de Dios, herederos del cielo. Por eso no hay que extrañarse que el Salmo entre las lecturas nos lleve a este pensamiento precisamente que algunas veces nos da pavor pensarlo, peor aún decirlo, y nos quedamos más que cuadraplégicos en la acción. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de los pobres y regirá a tu pueblo justamente. Y se sigue refiriendo a lo que es un auténtico gobierno de cara a Dios y cómo aprovecha precisamente a los súbditos. Y esto no solo se aplica al presidente de la República, ojo, no solo se aplica al alcalde, se aplica a los dueños, gerentes de negocios, de empresas, y cómo no, se aplica a la propia familia. Se aplica a la propia familia. Por lo tanto, la conversión tiene que ser desde lo profundo y dejar que el Señor actúe, quitando no solo el mal, sino todas las consecuencias del mal que nosotros tenemos que solventar. Tenemos que reparar el mal que se ha cometido en el mundo, no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de los demás. No se asusten, que la muerte es aún más exigente de lo que nos imaginamos, y si la esencia del ser de Dios es el amor. El Evangelio es precioso, sigue el relato sencillo de cómo nace Jesucristo. Estaba María desposada con José, y antes de que vivieran juntos, antes de que tuvieran relaciones, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, que era un hombre bueno, justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. José sabía, era evidente el embarazo ya de María, y José sabía que no era suyo. Sabía que no era suyo. Y solo hay una posibilidad que un varón sepa que una mujer no está embarazada de él, que por no haber tenido relaciones íntimas. José sabía que no era suyo. Según la ley judía de aquel entonces, aunque no estuvieran propiamente casados, si una mujer le era infiel al novio después de los esponsales, cometía el equivalente al adulterio y por lo tanto tenía igual pena que la adúltera. Y en aquel entonces a la adúltera se le arrastraba por la ciudad, se le llevaba afuera y se le apedreaba hasta morir. José, que no quería poner en evidencia a María, pensó en abandonarla en secreto. José sabía que ese niño no era suyo, pero no podía pensar que ese hijo fuera acción de Dios en María. Pensaba que era de otro varón, desde luego. Entonces, el Señor le da un anuncio especial a José. El relato es precioso. José
se duerme y por lo tanto los prejuicios y las cosas que nos asaltan están estacionados, y entonces el Señor se le revela a José y le dice que María no había sido infiel, que lo que hay en María es obra de Dios sobre el Espíritu Santo, por lo tanto que no tenga reparo en tomarla como esposa. Y José le cree a este anuncio de Dios, a esta experiencia que tiene de Dios. Por eso, cuando sale de este trance, toma a María y celebran el matrimonio. Pero va a quedar clavado profundamente en la conciencia de José que en esa mujer, que ahora su esposa, ha actuado Dios de forma especial. Y sabe perfectamente que ese niño no es suyo. Y la experiencia le ha dicho que ese niño es de Dios, no de otro varón, que va a causar una acción muy especial en la persona de José. Y no obstante, aunque José, hablemoslo así en forma humana, es el menos importante en esta familia, el niño Jesús es Dios, María es la purísima, más que tú solo yo, y está San José, aun a pesar de que humanamente hablando sería de menor categoría, Dios lo pone como cabeza de la familia y los demás lo obedecen. Y no solo lo obedecen, sino a quien se va a manifestar el Padre para que actúe, no es ni a María, ni al niño Jesús, sino a José. Ay, Padre, usted se lo inventa, ¿de verdad? ¿Y quién le dice a quién que huyan a Egipto porque Herodes quiere matar al niño? ¿Y quién le dice a quién que ya puede regresar de Egipto a Israel porque ya murió Herodes? ¿Y quién le jala las orejas al niño Jesús diciéndole que tiene que ser obediente? A José y a María. Ay, Padre, tantas cosas que tendríamos que seguir diciendo de este Evangelio que parece insustancial. Y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a dejar que realmente nazca en nosotros el niño Jesús para que nos libere de todas las majaderías que nos siguen quitando la paz, la tranquilidad y el bienestar? El Señor, lo recordamos, viene a liberarnos. Y cuando regrese en gloria, nos va a pedir cuenta qué es lo que hemos hecho con todos los regalos que nos ha dado. ¿Para qué se refiere? Todos los dones naturales, sobrenaturales y espirituales con que nos dotó. No sea que alguno todavía